Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y de La Paz, por supuesto. Tengan ustedes una grata noche hoy día con nosotros. Esta va a ser una oportunidad para discutir un tema que, sin duda, como siempre, hace a la realidad de Bolivia, pero mirada desde otro ángulo. Para eso, esta noche estamos acompañados de un profesional que es Federico Serra. Bienvenido, como siempre, al programa. Vamos a discutir. Ernesto, gracias, Roberto. Bueno, vamos a tratar de dar un buen golpe de ideas, pero no como los de antes, ¿no? Es decir, de ideas. De ideas. Así es la cosa, Roberto. Bueno, saludar a todos los telespectadores de Santa Cruz, a los telespectadores de La Paz, agradecerles su preferencia, permitirnos entrar a sus hogares con este golpe de ideas y dejarles algunas ideas pues implantadas en el cerebro que puedan debatirlas con los suyos y darnos el feedback, si así lo desean, a través de nuestra página de Facebook, que les va a aparecer en pantallas. Nos buscan como Golpe de Ideas en Facebook, ahí estamos pues prestos a cualquier sugerencia que ustedes tengan, a cualquier intercambio de ideas que ustedes tengan. Y bueno, un placer estar con todos ustedes como cada semana, y gracias por tu presencia, Federico, otra vez en el programa. Gracias a ustedes. En realidad, el programa de hoy día nace como consecuencia de un debate medio semanero en un grupo bastante interesante que se ha ido conformando en los últimos tiempos, denominado el sindicato. Eufemísticamente, ¿no? Y el sindicato, eufemísticamente, o tal vez no tanto, dependiendo del punto de vista de quién lo dice o quién lo asume. También es cierto que un grupo de pensadores puede cambiar en su soledad puede cambiar hasta una civilización, ¿no? Es decir, si pensamos que... Peor si no están en soledad. Eso es más peligroso. En Bolivia eso es más peligroso todavía. Entonces, allí se dio un debate muy interesante, consecuencia de un artículo que fue publicado por uno de los profesionales que estaba presente allá, que es Renzo Abruzzese. Lamentablemente hoy día no puede estar aquí por razones ajenas a su voluntad. Pero en realidad el tema fue fascinante, la discusión, estuvimos todos los que estamos aquí y varias otras personas más. Renzo había escrito un documento, por cierto, muy interesante y muy profundo sobre el proceso actual en Bolivia, marcando este proceso como un proceso que hace hito en la historia de Bolivia porque cambia la naturaleza del Estado en sí mismo al estar reflejado en el Estado la presencia indígena de una manera indiscutible. Y en el artículo se pretende marcar una diferencia grande, creo exageradamente grande, respecto a la Revolución del 52, que tenía, según el autor, otras características que igual dieron un vuelco de página a la historia de Bolivia, pero según el autor no tan grande como había dadose con el actual gobierno. Esto desató, por supuesto, una discusión que fue tal vez por otros caminos, pero estamos aquí para traerla y para que ustedes compartan con nosotros esta misma discusión. La discusión parte porque hubo una corriente, no tanto de crítica, sino de expresar alguna idea que diverja de esta naciente en el artículo, que decía lo siguiente: en realidad, en países como Bolivia, tan pobres y tan marginados en el escenario internacional, los cambios de gobierno tienden a cambiar muy poco más que los hombres. Un día pueden ser de un partido, otros de otro. Un día pueden ser gente tal vez de una extracción más popular y otra no de tan popular. Pero en el fondo no van a cambiar gran cosa, porque existen fuerzas exógenas que son mucho más determinantes, tal vez, que la propia política interna y la propia dinámica entre los partidos y los contendores políticos internos. Por ejemplo, decíamos en la discusión, los mercados internacionales. Ante un bajón de los productos que exporta Bolivia, es muy difícil que sobreviva un gobierno, por más que esté liderizado por los personajes más salientes de la intelectualidad boliviana, y por más que tenga el apoyo popular que haya querido tener cuando empezó el gobierno, como fue el caso del doctor Siles, una crisis internacional de dimensiones continentales o mundiales, es muy difícil que lo resista un gobierno como el que acabo de señalar, el propio Siles Suazo.
con todo el apoyo popular que tuvo Siles, naciendo realmente de las entrañas de la dictadura, ese sentimiento democrático que invadió a los países latinoamericanos. Siles era la expresión de esto, pero su gobierno murió en 3 años, básicamente aquejado por una crisis internacional de la deuda externa. Y así como esta, podemos citar otros ejemplos, no solo bolivianos, sino también de algunos países vecinos de América Latina, donde se puede identificar que realmente no somos al final y al cabo tan soberanos. Tal vez unos países menos que otros, hay países sin duda más bananeros que otros, pero en general Latinoamérica tiende a moverse en las corrientes internacionales digitadas sobre todo por los mercados internacionales y en algunos casos y en otras épocas más que hoy día con más crudeza, movidos por el propio Washington, D.C. Este era el debate, te cedo la palabra como invitado, Federico. Gracias, Ernesto. Todo parte también de preguntarse, en definitiva, cuál es el momento que vivimos con 9 años de gobierno del movimiento al socialismo, y eso forma parte también de una historia en la que lo que está en este momento es producto de lo anterior, y cuánto es ese producto de lo anterior, y cuánto todo eso de lo anterior, llamado neoliberalismo, en el caso inmediato a este gobierno, es producto también de la historia. Indudablemente, ese es el, digamos, el quid de la cuestión, de que nos preguntamos cuál es el momento histórico que vive Bolivia. Y hago referencia un poco al artículo que mencionaste de nuestro común amigo Renzo Brucese, pero él hace diferencias con el 52. Él cree que hay, digamos, unos sectores homogéneos, indígenas, originarios, campesinos, que tienen una hegemonía en este caso. Lo diferencia del 52, donde es desplazada una oligarquía minera y se instaura un capitalismo de Estado. Hasta ahí es muy parecido, digamos, el artículo de Renzo a algunas cosas que a la visión del vicepresidente Linera. Pero yendo más un poco a lo que decías sobre el hecho que parecería que en Bolivia no estamos tan solos, sino que nuestros destinos y en definitiva nuestras transformaciones no solamente tienen que ver con un ámbito internacional, sino también tiene que ver con una geopolítica y un posicionamiento que, queriendo o no queriéndolo, Bolivia tiene, y una dependencia como país capitalista, si se quiere llamar, atrasado en términos clásicos, en términos, digamos, de la marxología clásica, o en los términos quizás que hasta los mismos economistas no marxistas lo han hecho, ha influido desde ese capitalismo de Estado del 50, que crea el 52, que crea la Comibol, a esta instancia donde podemos decir hay una suerte primero de profundización, de descentralización del Estado en su gestión, que comienza en el 94 con la Ley de Participación Popular, se afianza, digamos, a partir de Evo Morales, con una política de Estado, que es la política de los hidrocarburos, que va a transformar un poco la naturaleza del Estado. Pero entonces, todo eso tiene que ver con un tema que me gustaría. Evo Morales no nace a la política como consecuencia de Sánchez de Lozada, ni del proyecto político de Sánchez de Lozada. De ninguna manera. Evo Morales nace a la política porque es dirigente de los cocaleros. En realidad, Evo Morales nace a la política por las políticas de lucha contra la hoja de coca instaurada en Washington. Es esa política la que victimiza a los cocaleros bolivianos, que son los más organizados políticamente versus sus colegas del Perú y de Colombia, ¿no?, que organizados generan pues una reacción liderada por Evo Morales. Claro, esa organización... es esto lo que realmente lo lleva al escenario político. Son las políticas norteamericanas las que dan a luz a Evo Morales, no las políticas bolivianas. Claro, pero esas organizaciones de cocaleros que hicieron una fuerte resistencia, digamos, a lo que eran las políticas antidroga, principalmente de la DEA, no nacieron de la nada, nacieron del 21060. Es decir, el 21060 lo que hace es desmembrar el movimiento minero, y de alguna manera gran parte de toda esa tradición histórica sindical se hacen agricultores de la coca.
De ahí viene también esa. Pero tampoco mezclemos, porque no es tan así. No totalmente, digamos, La gran población del Chapare ya existía antes del 21-060, antes del 29 de agosto del año 85. Sin tradición sindical tan Seguramente, fuerte, ¿no? pero el propio Evo Morales nunca ha estado por Potosí ni por Oruro en las minas. No. Él vino con su familia cuando muy niño al Chapare, y más bien es producto de un Chapare agrícola, no tiene raíces más que la política del Chapare, en el movimiento minero de Potosí, no. que es, evidentemente, viene mucha gente de Potosí en el año 85, pero eso es muy posterior. Ya el germen del chaparismo, si se quiere llamar así, nace con las políticas norteamericanas. Que el 21-060 alimenta con la transfusión de gente de las minas al Chapare, seguro que sí, pero el germen mismo no es el 21-060. El germen de la lucha contra la hoja de coca es de los norteamericanos, sin duda. Ese fue un momento también, un momento, digamos, de la reciente historia de Bolivia. Pero más que eso, digamos, yo te diría que la principal política de Estado que implementa el presidente Morales a partir del 2006, que es la nacionalización de los hidrocarburos, es producto también de la gestión anterior, mejor dicho, de toda la arquitectura de macroeconomía que se habían ligado con los contratos petroleros, con la apertura de los mercados. Entonces, de alguna manera, cuando existe, digamos, los disturbios, las eclosiones sociales del 2003, 2005, la guerra del gas, la guerra del agua, octubre del 2003, todas esas convulsiones sociales, el gobierno de Evo Morales es producto también de eso, pero cuando llega al gobierno tiene toda una arquitectura macroeconómica servida prácticamente que ocasiona la principal política de Estado, que es la nacionalización de hidrocarburos. Ahí sí hay una injerencia extranjera. Pero yo te digo, Evo Morales no ha roto relaciones con Estados Unidos. De ninguna manera. No ha roto. No porque no quiere. Seguro que le encantaría romper. Pero le daría mucho rédito electoral. Hay algo que le impide romper relaciones con Estados Unidos. Y tiene que ser... Es un problema de algo poder. Importante, claro. Como dice Rawls, ¿no? Poder en negociación, al final te genera lo que es considerado justicia. Es una forma de entender la justicia bien radical, pero no deja de ser que se puede someter a interpretación, ¿no? Y a debate. Es una forma de justicia. Yo quería aportar lo siguiente. A ver, estamos viendo si la sociedad boliviana sigue por sus propios cauces o son los cauces externos los que van a determinar este devenir de la sociedad boliviana, el devenir político. Yo creo que es importante dividir esto bien, porque en cualquier caso, en ambas nociones puede caerse en lo que Karl Popper denominaba un historicismo que él tachaba como algo negativo, ¿no? En el sentido de creer que en cualquiera de las dos posiciones, ya sea en la posición de que el análisis interno de la sociedad boliviana nos va a dar todas sus respuestas, o que somos simplemente vaivén del viento internacional. Tal vez ninguno de los dos, ¿no? A lo que voy es a que cuando hacemos el análisis interno, me parece peor el análisis interno, ¿no? En primera instancia, para poner clara mi posición. El análisis interno exclusivamente nos lleva a direccionar la sociedad boliviana, la política boliviana. ¿En qué sentido? En este momento, ¿qué es lo que se entiende? ¿Hacia dónde teóricamente lleva? Una teoría de hegemonía aymara, teóricamente, ¿no? Entonces, esto, ¿en dónde nos está situando en el plano que estoy planteando del historicismo? En el que intuitivamente se querría llevar a la sociedad a un plano que es mejor entendido por algunos como es la sociedad a la cual se debe llegar e inexorablemente deberemos llegar a ese estadio, y de paso podemos acelerar un poco con algunas políticas que en mi humilde criterio son excesivas, pues, en el sentido de que romperían derechos humanos en muchos casos, vienen a vulnerar derechos humanos. Por acelerar este proceso, no importan los medios, lleguemos a ese proceso hegemónico. Entonces, ahí yo creo que sí se está adoptando una posición bien historicista en ese sentido, ¿no? Historicista en el sentido de que van a suceder las cosas sí o sí como si la historia fuera fruto de los aconteceres anteriores, como una especie de ciencia, como una causa-efecto, cuando en realidad yo creo que sí viene, en el caso boliviano especialmente,
bien direccionados por, en este caso sí, los vientos externos, la economía internacional, la bolsa de Nueva York, ¿no? la bolsa de Tokio. Todo ello, sin duda, y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos, que eso es otro tema. Ahí podríamos tener este mismo análisis del historicismo, pero no interesa. En este caso, ellos van a venir a determinar a través de las décadas en Bolivia, inclusive ahora por otros métodos indirectos o directos, a determinar las decisiones que se van a tomar en el país. Entonces, eso sí me parece muy importante tomar en cuenta, ¿no? Nos convocan a un corte. Sí. Vamos. A nombre de la Policía Boliviana, agradezco el apoyo de este prestigioso medio de comunicación y de las empresas solidarias con nuestra comunidad. Queremos informarles que nuestra policía viene redoblando sus esfuerzos para continuar con la lucha frontal contra la delincuencia y la inseguridad. Para lograr estos objetivos necesitamos de su ayuda, siendo cuidadosos, precavidos y solidarios con sus vecinos y con todas las personas con quien nos interrelacionamos diariamente, para así poder vivir de forma más tranquila, segura y pacífica, creando una cultura de seguridad ciudadana. Porque no debemos olvidar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad tuya, mía y de todas las hermanas y hermanos bolivianos. En los años 70 había un antiguo chiste que era muy común aquí en Bolivia, decir, ¿por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Y la respuesta a la que todos aclamaban y se morían de risa después de escucharle, decían, porque no hay embajada de Estados Unidos en Washington, ¿no? Ese era pues el destino de estos países, y realmente, y en eso yo celebro que estés aquí, porque tú no solamente tienes un tronco muy fuerte boliviano, sino un tronco muy fuerte argentino, y una exposición a ambas sociedades muy profunda. Y te decía, no solamente aquello, pues, los golpes de Estado, por ejemplo, fuimos víctimas los bolivianos, es decir, los argentinos vivieron una etapa de golpes de Estado. Es que la historia argentina tiene mucho que ver. Claro, no, pero yo sé, pero por carambola, no es que los argentinos soberanamente hacían golpes de Estado. Los argentinos, igual que los brasileños, no hacían golpes de Estado porque había embajada de Washington en Buenos Aires y entonces Río de Janeiro y después Brasilia. Entonces, a eso voy, ¿no? En realidad, en esa época, los golpes de Estado eran causados por una política norteamericana que consideraba que era importante imponer su política internacional a través de gobiernos. Si eran electos bien, pero si no eran electos también. Y cuando no se podía, te imponían generalotes en Buenos Aires, generalotes en Río de Janeiro entonces, después en Brasilia, y generalotes en Bolivia. Todos los 60 y 70 han sido así. Entonces, yo recuerdo en esa época filósofos bolivianos, filósofos políticos decían, es que nosotros tenemos una larga raíz de dictaduras porque somos españoles pamplinas, es decir, había una política dirigida a Estados Unidos. Y cuando llegaron los 80s, llegaron las democracias a toda América Latina, ¿no? Pero en Bolivia dijimos, tenemos una antigua historia de democracias desde la época de no sé cuándo. De la mano de Jane en realidad fue Carter el que impuso la democracia en América Latina a través de una política muy fuerte de defensa de los derechos humanos que hizo que se contagiara toda América Latina, entre eso Argentina, Brasil, unos más antes, otros más después, Bolivia, hasta Paraguay cayó en la onda, todos caímos en la onda. Y luego viene el neoliberalismo, ¿no? Todos son neoliberales, ¿no? Bueno, el consenso de Washington. Claro, pero el consenso de Washington. Ese es un decir. En realidad son las políticas impuestas por la economía que tiene la cuarta parte del Producto Bruto del mundo, ¿no es cierto? Ellos imponen unos puntos de vista, y esos puntos de vista se hacen realidad en América Latina,
Y hay un neoliberalismo contagioso en América Latina en los años 90 y 80 en realidad, y eso duró hasta los 90 y entrados los años 2000. Y ahora pues vivimos la era del socialismo del siglo XXI y otra vez los sociólogos, los historiadores y los politólogos empiezan a escribir una serie de cosas alegando que todo esto viene en un historicismo, como dice Roberto, desde el siglo antes de la República inclusive, que nos guían por estos senderos, ¿no?, de una sociedad genuinamente americana desde el punto de vista indigenista, pero que en realidad somos todos que estamos en esto también, o por lo menos gran parte de esta América, en diferentes modalidades e intensidades, pero está Bolivia, está Nicaragua, está Ecuador, está Venezuela, está Argentina con menos intensidad, porque tiene más que perder también, y está también Brasil. Pero esto es, ¿no? O sea, sé que no estamos descubriendo el agua tibia, pero es necesario decir que hay agua tibia en un mundo en el que todo el mundo dice que el agua caliente lo hemos descubierto aquí. Déjame decirte primero que el militarismo en Bolivia, a diferencia de la Argentina, no contó, es decir, con grandes apoyos populares. En la Argentina el militarismo y los golpes de Estado contaron con masivos apoyos populares. Salvo el caso de Barrientos, que tenía un apoyo popular muy grande por haber emergido de las filas del MNR y por haber dirigido muchos años, casi 6 años, la presidencia de la República. Exacto. Con apoyo del campesinado. Pero aparte de eso, no te olvides que Barrientos es un tipo muy carismático. Sí, me parece muy importante, Federico, el tema. Sí, la legitimidad te la da el apoyo, pero con o sin apoyo, yo veo que los apoyos los van logrando, ¿cómo? Con argumentos, ¿no? Y los argumentos siempre vienen de quienes tienen mejores argumentos, mejores o peores, o más fuerza, pueden decir, simplemente porque son más fuertes los Estados Unidos. Pero en general, todos estos argumentos han venido siempre como laboratorio en las mejores universidades del mundo, pasadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos y regadas al resto del planeta. Y el resto del planeta se las ha comido, ¿no? Se las ha comido porque no tenía mejores argumentos y nos han hecho ir en vaivenes dictatoriales, democráticos, siempre bajo algún argumento muy pesado, ¿no?, que no hemos sido capaces de rebatir, porque siempre son pensados en un sitio, pues, de un laboratorio de pensamiento un poco más importante, ¿no? Y por supuesto, implantados con mucha más potencia, no me queda duda. De cualquier manera, es cierto, digamos, que este camino que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, primero con la internacionalización del capital y terminando, o mejor dicho, volviendo a empezar con esta mundialización o globalización, si lo miramos para atrás, es como decimos, ¿no? Es decir, grandes políticas internacionales, grandes vientos económicos finalmente influyen y van estas modas y determinan finalmente. Sin embargo, la historia de nuestros países latinoamericanos tiene sus flujos y reflujos, como le gustaría decir a nuestro amigo Arrenzo, ¿no? Es decir, no te olvides que hay en esta historia, ponerle desde los años 60 en adelante, tenemos el caso en Brasil de un Getúlio Vargas que va a fortalecer y, digamos, y va a afianzar gran parte de lo que es el Estado. Tenés el caso de Perón en la Argentina entre el año 40 y el año 55, el caso de Rojas Pinilla, ¿no? Es decir, también o el APRA peruano, es decir, son procesos que quieren ir, son procesos de alguna manera concéntricos que quieren establecer nacionalismos fuertes, y en esos nacionalismos fuertes no te olvides que, volviendo a Bolivia, el golpe de García Meza cuenta con gran apoyo, digamos, por parte en ese momento del militarismo argentino, ¿no es cierto? Y hasta se dan cosas, te digo, prácticamente insólitas en la historia y que forman parte del anecdotario. Es decir, vos fíjate en el año 82, la guerra que le hace el militarismo a Argentina a nada menos que la NATO, ¿no? Es decir, y la Royal Navy en la invasión de las Islas Malvinas, o sea, en la guerra de las Islas Malvinas, cosa impensable hasta ese momento. O sea, que si bien es cierto que finalmente estas cuestiones económicas terminan por influir en la gestión del Estado, en las arquitecturas de las democracias, sin embargo no es tan lineal la cosa, ¿no? Es decir, sin embargo, las sociedades tienen sus momentos, tienen sus flujos, tienen sus reflujos, tienen su simbología, como fue la simbología peronista, como fue la que tuvo Getúlio Vargas, como la que tuvo Barrientos, que muy bien vos apuntaste, tuvo mucho apoyo popular Barrientos. Él hablaba muy bien quechua, por ejemplo, ¿no? Y era un tipo muy carismático, muy realmente muy, fue quizás el único o de los tantos golpes de Estado que gozó de alguna simpatía, digamos. Pero guarda, en el análisis no hay que olvidar a Banzer. Es decir, Banzer es cierto que tuvo 7 años de dictadura secante y todos los adjetivos que le queramos añadir,
pero una vez terminado el periodo dictatorial, Banzer es uno de los principales actores de la democracia boliviana. Y Banzer obtiene, pocos años después de haber terminado la fase dictatorial en Bolivia, que termina en realidad con el 82, en octubre del año 82, el 10 de octubre termina, pocos años después, 3 años después, Banzer el año 85 termina primero las elecciones. O sea, es cierto que no has podido determinar el grado de popularidad que tenía Banzer en el septenio, pero pocos años después de dejarse la dictadura, es uno de los personajes más importantes en la política boliviana y gana las elecciones del año 85, 4 años después de que terminaron las dictaduras en Bolivia. Así que estamos con dos caudillos como Barrientos y como Banzer, porque tú estás haciendo una comparación en este momento con Perón, y yo te lo estoy respondiendo a la boliviana. Te digo, sí, está bien que ustedes los argentinos consideran a Perón, y me parece válida esa consideración, pero en Bolivia tenemos caudillos que cuando participaron en elecciones ganaron una popularidad increíble, en el caso de Barrientos y también de Banzer, sin ser ni barrientista yo ni peor adenista, pero la realidad es esa, ¿no? Los números electorales nos muestran eso. Pero ¿sabes lo que hay en común en todos estos procesos, Roberto, Ernesto? Los gobiernos, por ejemplo, el de Banzer, el de Perón, el mismo de Getúlio Vargas, Robert, todos son momentos en que coinciden con buenos momentos económicos. La popularidad de estos personajes y el actual populismo, como se le suele endilgar al gobierno, al movimiento socialismo del presidente Morales, se dan justamente en momentos en el que la economía es buena. ¿Por qué? Por una simple razón. Hay para repartir, hay para negociar, hay para cooptar, hay qué cosas para ser popular. Es decir, todos estos procesos tienen que ver con un poco la acumulación de riqueza y un buen momento económico. Bien. El gobierno de Don Siles no tenía nada para repartir. Es decir, tenía pobreza, tenía miseria, nada más. Y aún, ojo, el gobierno, quiero hacer un poco de justicia con el gobierno del doctor Siles. Vos acordás de que aún en medio de una crisis económica, el gobierno de Siles crea universidades, crea el único gasoducto boliviano, digamos, al altiplano, que hasta el momento es lo único que se hizo. Es decir, fíjate que a veces la historia es un poco injusta, ¿no? Es decir, con algunos personajes. Pero estos gobiernos, digamos, el de Banzer, el de Evo Morales, Barrientos, son momentos que son gobiernos que tienen para repartir y son populares precisamente porque el momento económico es bueno. Y cuando el momento económico es bueno, fácilmente cualquier gobernante pero ahí, se hace. Otra vez, el tema de la influencia externa es a veces más fuerte mismo que el análisis interior que decimos en Bolivia últimamente de moda, René Zabaleta y sus análisis, ¿no? Ese análisis interior importante para entender los fenómenos hasta cierto punto con unas cortapisas muy fuertes, ¿no? Porque la influencia externa, tú lo pones de un modo contundente, yo estoy de acuerdo en el tema de la economía, ¿no? Si no hay buena economía, es bien difícil que tu movimiento cuente con una legitimidad muy grande porque no vas a tener apoyo, ¿no? Es bien fácil administrar cuando hay mucho dinero entrante, es mucho más difícil administrar cuando este dinero se ha ido, ¿no? Yo digo, es tan importante, tanto más importante el tema exterior que los propios personajes, digamos, que en este momento estarán gobernando nuestro país, que a mí me parece que lo gobiernan, como dije en la primera intervención, con una mente bien historicista en su análisis y en sus metas, y por eso transgreden derechos humanos cuando hace falta, o transgreden cualquier cosa que haga falta con tal de lograr su objetivo, que hacia allá creen que va la sociedad boliviana. Yo digo, la sociedad boliviana en general no se ha podido mover, y ellos son conscientes mismos en el tema de lo que ahora se denomina la descolonización, ¿no? Tratas de quitar cualquier elemento que afectara a aquel pensamiento original, cuando yo veo que eso es totalmente, aparte imposible, impráctico, ¿no? Porque yo veo que la sociedad boliviana no se ha podido mover, no solamente por los flujos internacionales del dinero y del capital que hacen o de la política internacional, especialmente guiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino por la mera imitación, ¿no? Yo digo, bien, primero viene imaginemos la guerra del Chaco, ya sabemos que eso no es un problema entre Bolivia y Paraguay, ¿no? Eso, tal vez me salto ese capítulo porque se sabe que no es un problema entre Bolivia y Paraguay a secas, no hubiéramos tenido guerra, nos queremos muchísimo con los paraguayos, ¿no? Pero digamos, ni la de Chile. Ni la de Chile. Pero digamos, a lo que voy es simplemente poner un ejemplito de imitación, ¿no? Que pocos años después, una cosa es hablar de revolución cuando estás con las manos sin sangre, otra cosa muy distinta cuando acabas de salir de una guerra y ya sabes cómo
atacar a otro ser humano y disparar a otro ser humano, ¿no? Cuando se lo cuelga a Villarroel, a eso iba, ¿no? Cuando se lo cuelga a Villarroel, se lo cuelga porque las masas bolivianas realmente llegaron a una conclusión de que había que derrocarlo y sentar presidente y colgar al presidente. El otro día, digo, lo menciono porque el otro día leía una entrevista bien interesante que se le hizo a Mariano Baptista Gumucio en el periódico, y mencionaba y decía, claro, una semana antes, dice, se proyectó en Bolivia, antes en las noticias, se presentaba antes, en las películas, en el cine se presentaba antes un poco de noticias, no había CNN, nada por el estilo. Entonces se presentaban noticias antes de la película y dice, se presentaron una semana antes el derrocamiento de Mussolini, dice, ¿no? Y a Mussolini, claro, lo cuelgan de los pies con todos sus colaboradores, ¿no? Después de una masacre horrorosa, lo desfiguran totalmente a Mussolini, ¿no? Y dice, la gente estaba predispuesta, dice, y eso es lo que había que hacer, ¿no? El efecto, no solamente a veces es un efecto a propósito de que viene desde fuera, sino es simplemente efecto imitación. El exterior y las variables externas a veces yo creo que, inclusive en temas tan anecdóticos como en el caso del colgamiento de Villarroel, tiene más que ver lo externo muchas veces que lo interno, que sí, que lo interno era importante, que no se les subía los sueldos a los maestros, en este caso sí habiendo dinero, y bueno, vaya a decir de paso, el ministro de Hacienda era Víctor Paz Tensoro, ¿no? Claro que dicen, habían muchos elementos que caldeaban los fusilamientos del 44, lo que quieran, pero nada de eso hubiese llegado al colgamiento de un presidente en la Plaza Murillo, porque no había ocurrido, ¿no? Si no hubiera sido el efecto imitación. Otra vez, el exterior como fuente primigenia para los cambios en el país me parece fundamental, inclusive para los hechos que pasan a ser simbólicos en la historia boliviana como el que estoy mencionando, ¿no? Nos llaman a un corte, vamos al corte. A nombre de la Policía Boliviana, agradezco el apoyo de este prestigioso medio de comunicación y de las empresas solidarias con nuestra comunidad. Queremos informarles que nuestra policía viene redoblando sus esfuerzos para continuar con la lucha frontal contra la delincuencia y la inseguridad. Para lograr estos objetivos necesitamos de su ayuda, siendo cuidadosos, precavidos y solidarios con sus vecinos y con todas las personas con quien nos interrelacionamos diariamente, para así poder vivir de forma más tranquila, segura y pacífica, creando una cultura de seguridad ciudadana. Porque no debemos olvidar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad tuya, mía y de todas las hermanas y hermanos bolivianos. Realmente vivimos en un mundo demasiado interaccionado, interdependiente. Yo recuerdo bien que en el año 79, en diciembre, cuando se había tomado a la Embajada de Estados Unidos en Teherán, fue la muerte política de Carter. Es muy raro en la democracia norteamericana que un presidente no sea reelegido. Normalmente los presidentes cumplen los 2 periodos y cuando cumplen los 2 periodos entra el partido opositor. En el caso de Carter, habiendo sido un buen presidente durante la mayor parte de su gestión, al terminar su gestión se dio la toma de la embajada y producto de la toma de la embajada muchos argumentan que fue la causa de su verdadera caída, es decir, la asunción al poder por parte de Reagan, de los opositores, de los republicanos. E inclusive hay varios artículos que señalaron o no dieron a entender, se señaló específicamente que el Partido Republicano tuvo que ver con dilatar la liberación de los rehenes
en Teherán en el año 79 hasta que pasara el 4 de noviembre o 5, que eran las elecciones en Estados Unidos, para que el día de las elecciones sigan adentro. Eso puede ser especulativo, pero hay artículos escritos sobre ese tema. Claro, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, es que esa es la crítica, ¿no? Un poco que se decía en esta discusión, es que muchas veces los investigadores bolivianos escriben como si viviéramos en un microcosmos, ¿no? Aislado del mundo, y que las dinámicas de los movimientos sociales o que hoy día están tan de moda son las que realmente generan la evolución política en Bolivia, cuando en realidad en un mundo tan interdependiente estamos viendo que es casi una broma hablar de esto, ¿no? Porque no habrían tantos países en la misma corriente política hoy día como la hay en Latinoamérica. Y estamos poniendo ejemplos bien antiguos, ¿no? En los últimos años, con el tema de las redes sociales, las revoluciones se trasladan en días de país a país por efecto de imitación, por efecto de comunicación entre los revolucionarios. Realmente es casi ingenuo plantear esas revoluciones cada revolución o movimientos de indignados tienen sus propias características, es decir, que cada momento tiene una simbología y tiene también una causa y también un efecto. Volviendo a lo que decías, Ernesto, es decir, ¿qué pasaría si en esa geopolítica, en esa dependencia de factores exógenos, por ejemplo, nuestros dos principales clientes en materia de hidrocarburos lograran el autoabastecimiento energético, digamos, Brasil y la Argentina, la Argentina con yacimiento de Vaca Muerta y Brasil, digamos, con los yacimientos que o sea, si se cae inmediatamente eso, bueno, yo creo que quizás este próspero gobierno quizás no duraría mucho, ¿no? Es decir, le pasaría quizás lo mismo a lo que el doctor Siles. Entonces, esa vulnerabilidad justamente de nuestro país es la que se ha señalado siempre, ¿no? Por eso también siempre se señala que el patrón de desarrollo de Bolivia no ha cambiado, quizás no ha cambiado desde la época de la Nieta, es decir, seguimos siendo extractivistas, seguimos en lo que Roberto Lacerna, el economista cochabambino, diría la trampa del rentismo, y lo que nos hace esa vulnerabilidad como país y como estructura económica, porque nuestro patrón de desarrollo sigue siendo las materias primas, y esa dependencia de las materias primas es lo que nos hace vulnerables y que nos hace más proclives a todo lo externo, que sin duda alguna tiene una connotación y un correlato interno en una simbología que puede ser aymara, que puede ser nacionalista, como en el caso del MNR, que puede ser neoliberal, quizás. Se juntan los factores. Pero pues, ¿no? en definitiva... Y se adorna el proceso con una serie de... Es como antes del programa tú comentabas la política internacional en la época, la primera época de Perón, ¿no? De la tercera opción. La tercera Pero posición. en realidad los latinoamericanos hemos sido muy diestros en el discurso antiimperialista, desde siempre, argentinos, cubanos, bolivianos, peruanos, todos, ¿no? Pero a la hora de la hora, el discurso no es el que se impone en los hechos reales, ¿no? En los hechos reales se impone, y tú mencionabas una cosa que me parece muy importante, y en el programa mencionarlo hoy día, es la reunión que dio en el idioma Camba que parió el sistema económico monetario, ¿no? Que fue la reunión de Bretton Woods, ¿no? En media guerra, ¿no? Los europeos, los aliados se dan cuenta de que aquí había un problema severo y que había que estabilizar, aun cuando el mundo estaba en guerra, había que estabilizar la economía a través de un sistema monetario. Y el sistema monetario se lo crea en Bretton Woods y se crean las dos instituciones financieras que hasta el día de hoy gobiernan el mundo, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aun cuando el gobierno diga y grite contra el Fondo Monetario Internacional, es el Fondo Internacional el que define si se le abre la puerta a Bolivia, en este caso en particular, para entrar al mercado de valores o no. Porque fíjate, es el Fondo Monetario... ¿Cuál es el principal logro que siempre esboza con mucha sonrisa el ministro es que ya no se reúne con ellos, pues. El ministro Arce Catacora, cuando habla del que sube la calificación de Bolivia, como por ejemplo la que puede dar la calificadora Moody's, es el mejor ejemplo del tipo de economía que estamos viendo. Claro, absoluta, ¿no? Y la calificadora Moody's, tenlo por seguro, que se alimenta en su información, en los datos procesados y en las opiniones del Fondo Monetario Internacional.
porque ellos son los que verdaderamente Pero ese estudian estas economías. Pero es que eso justamente es el quid de la cuestión. Claro, entonces, Es decir, ese sistema es tan completo que nace en el año 46, pero en el 2014 sigue vivito, y aunque grite el ministro Arce y requete grite el presidente y el vicepresidente les inicia un juicio mañana en las Cortes bolivianas, es demasiado fuerte el sistema monetario internacional creado en Bretton Woods, que sigue vivo y sigue determinando Es pues, que más si la te das vida un de estos pasito países. más allá, es parecido a que el presidente panameño o el presidente ecuatoriano en este momento se enorgulleciesen de una política monetaria, ¿no? O sea, no tendría sentido, ¿no? Si se han rendido y dicen el dólar es mi moneda, bueno, uno de los la más política grandes- monetaria ya no la manejan, ¿no? Un La han cedido. antiimperialista como Correa en Ecuador tiene Por el eso. dólar. Por eso, a eso es lo voy. que acaba de decir Roberto. Es lo que te digo, Los que argentinos ellos no tuvieron podrían- el dólar no podría- durante mucho tiempo. nunca podría decir que bien manejamos la política monetaria en Ecuador, ¿no? Y pese a que es un buen economista, Correa, no digo que no, es muy buen economista, es un doctor en economía, me parece, pero no podría agarrar y decir estamos orgullosos de eso porque la ha cedido a los Han Estados debido Unidos. de suprimir América. la materia monetaria en las universidades ecuatorianas porque no es necesaria. Claro, La quizá política un link monetaria a la una hacen en universidad Estados de Unidos. Pero Unidos, ojo ¿no? que si bien es cierto todo esto que estamos hablando, quizás lo único que podría alterar esto en este momento, y habría que estudiar bien si pasaría eso de una manera contrafáctica, cuál sería la incidencia en Bolivia, ¿no? Y en nuestros países latinoamericanos. Es decir, en el mundo hoy en día justamente se habla, principalmente del grupo de Shanghái, de los países del grupo de Shanghái, del retorno al patrón oro, digamos, ¿no? Hay una fuerte corriente antimonetarista, digamos, y una fuerte crítica a los bancos, al sistema de los bancos y a lo que significa lo que se ha llamado, digamos, el uso indiscriminado de lo que es la tasa, no solamente la tasa bancaria, sino también la forma de trabajar de los bancos en relación a lo que los bancos prestan y cómo prestan. Es decir, tú depositas 100 bolivianos, 100 dólares en un banco, la reserva de eso se queda 10% y se puede prestar otros 90, ¿no es cierto? Es decir, los economistas tienen un nombre para eso. Entonces, gran parte de esa economía, principalmente asiática, está hablando del retorno al patrón oro. Hay que ver si cuánto pesan esos países y cómo sería esa economía. Eso sí podría llegar a cambiar el rumbo de estas políticas monetarias fundadas en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario. Lo que pasa es que el sistema de Bretton Woods nace con el patrón. Era el patrón oro. Ahí Claro, nace el hasta patrón oro. Nixon era el patrón oro. Eso Claro, se cambia hasta por 71, la necesidad de generar dinero, ¿no? Y ahora efectivamente, o sea, que de cada dólar que saca se genera pues muchísimos dólares. Si se por el cambia método eso, que tú dices de volveríamos al préstamo. sistema de Bretton Woods original. Claro. Muchos argumentaron que Bretton Woods murió justamente cuando se abandonó el patrón oro. Sí. Pero no murió, porque Pero- realmente el Bretton pero Woods lo que es voy- este sistema, ¿no? Pero a lo que teníamos, la evolución histórica de los países y en particular de Bolivia que estábamos hablando, es evidente que yo que se dirige, yo creo, por eventos internacionales, por influencia internacional directa, indirecta y por imitación, mera imitación, como lo que mencionaba así anecdóticamente hace un momento. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que el tema no es que no hay que estudiar sociológicamente y antropológicamente qué está pasando en la sociedad boliviana, por supuesto que sí, ¿no? Y hay cierta lógica en las explicaciones de algunos eventos, pero yo creo que más que en la conclusión de esos eventos es que se maduran ciertas circunstancias y en ese momento los eventos internacionales llegan y hacen que efectivamente se cumplan. Pero la maduración de esos eventos no está en ningún modo separada, no es independiente de los eventos internacionales y yo creo que es un error ese análisis interior que se trata de hacer de los eventos nacionales y del devenir de la historia boliviana desde ese punto de vista, ¿no? Pero y si miras bien también lo que ha sucedido desde los años del llamado neoliberalismo hasta ahora, podrá tener otra simbología, son otros actores políticos, evidentemente hay un desmedro de la democracia, un vaciamiento de las instituciones. En política, digamos, es verdad que pasan todas esas cosas, pero si lo mirás con ojos muy para atrás, si vos te acordás de cuál era el Producto Bruto de Bolivia 15 años atrás, los ingresos de las regiones, la arquitectura del Estado, a hoy, te das cuenta que lo único que hay es un proceso de modernización, de descentralización del Estado, de ampliación del mismo. Es verdad, hoy el Estado llega a lugares que jamás había llegado. Es decir,
Pero en el medio de todo esto, en definitiva, hay un proceso de modernización, no tanto como a algunos les gustaría, ni tan poco como algunos otros quisieran, pero en definitiva ese proceso de modernización tiene que ver con esta economía global, que más que economía global, yo te diría mundialización. Es lo que Es dice decir, Paul Krugman, ponerle la simbología que pedalear vos a la quieras, prosperidad, ¿no? ponerle la simbología aymara, ponerle la simbología, pero en definitiva es un proceso de modernización. Pero lo que voy es que ese pedaleando hacia la prosperidad que dice Paul Krugman no puede enfocarse en solo una nación, ¿no? Que es lo que tendemos a hacer. Estamos bien, ya, no voy a decir que estamos mal. Bolivia ha subido, pero ha subido la humanidad. Nuestros vecinos del Perú han subido y más, nuestros vecinos de Chile suben y más. Todo mundo está subiendo. Entonces, ese pedalear a la prosperidad tiene que siempre ser de un punto de vista de la comparación, la subjetividad, viendo a quienes te acompañan, ¿no? Porque por mucho que haya crecido el Producto Interior Bruto en Bolivia, inclusive su índice de desarrollo humano, si tú lo comparas, no a nivel mundial, solo a nivel regional, seguimos en el mismo puesto, ¿no? El mismo puesto, de penúltimo y último, claro, todos están moviéndose. Entonces, ahí es donde tienes que ver si realmente se está mejorando o no se está mejorando, ¿no? En la comparación regional e internacional, ¿no? Nos piden un corte, vamos al corte ahora. A nombre de la Policía Boliviana, agradezco el apoyo de este prestigioso medio de comunicación y de las empresas solidarias con nuestra comunidad. Queremos informarles que nuestra policía viene redoblando sus esfuerzos para continuar con la lucha frontal contra la delincuencia y la inseguridad. Para lograr estos objetivos necesitamos de su ayuda, siendo cuidadosos, precavidos y solidarios con sus vecinos y con todas las personas con quien nos interrelacionamos diariamente, para así poder vivir de forma más tranquila, segura y pacífica, creando una cultura de seguridad ciudadana. Porque no debemos olvidar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad tuya, mía y de todas las hermanas y hermanos bolivianos. Bueno, habiendo discutido estos temas, un poco tratando de mirar al futuro, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, y es que en el pasado, sobre todo cuando se estudiaba economía, los ciclos económicos de crecimiento y de decrecimiento básicamente se miraban en el mundo a Estados Unidos. Si crecía Estados Unidos, crecía la economía mundial. Si decrecía Estados Unidos, decrecía la economía mundial, y los precios de nuestras materias primas estaban íntimamente ligados al crecimiento de esa economía, ¿ya? Ahora ha ocurrido una cosa fascinante, y es que la China es el segundo factor de crecimiento de la economía. Esto es bueno hasta para los gringos, porque antiguamente, cuando decrecía la economía norteamericana, ellos también sufrían porque no podían exportar, porque los compradores a los que ellos exportaban también estaban más pobres. Entonces, todos estaban más pobres, era muy difícil para ellos salir del hueco, a no ser que al interior de Estados Unidos se reactivara la economía y su propia demanda interna genere más riqueza, y luego crecía todo el mundo otra vez. Pero ahora esto como que se ha simplificado un poco, para ellos también, digo yo, para los norteamericanos, porque en el momento que cae la economía norteamericana un poco, hay una especie todavía, porque no es total, de autonomía de la economía china, que se acelera o se desacelera por su propia dinámica. Entonces, aun cuando ha habido la crisis de hace unos años, del 2008, 2009, a pesar de esto, el factor China ha sido muy importante
en que no caigan estas economías periféricas y al contrario, la nuestra crezca como nunca ha crecido, pero fundamentalmente por el factor China, que si bien no es el importador, como decía Federico, de nuestros productos, alimenta pues a nuestros compradores, es decir, los chinos alimentan a la economía brasileña porque los brasileños exportan muchísimas cosas a los chinos y esa plata nos llega a nosotros de rebote vía la compra de los hidrocarburos y lo mismo pasa con los argentinos. Entonces, ese factor chino, que se ha vuelto tan importante y gravitante para esta parte del mundo y en particular para Bolivia, hoy se la pinta con ojos del triunfo del socialismo del siglo XXI y del cambio, ¿no? del proceso de cambio. Pero en realidad tiene mucho que ver el factor chino. En el futuro esto seguirá así, no seguirá así. ¿Cuál es la opinión de ustedes? También lo que señalabas de que los grandes movimientos, acerca de sobre los grandes movimientos de la internacionalización del capital, de esta mundialización donde los mercados suben, se decrecen de acuerdo a sus tasas de crecimiento, de acuerdo a de alguna manera a las fuerzas que van teniendo. También nosotros somos un correlato indirecto de ellos. Es decir, si bien nuestra economía en Bolivia no depende principalmente ni de China ni de los Estados Unidos, eso también influye en la región. Es decir, si nuestros dos principales compradores, Brasil y Argentina, es decir, les va bien, a nosotros nos va bien. Si a ellos les va mal, a nosotros nos va mal. Pero a ellos les va bien si a la China le va bien, es lo que quiero decir. Ese es el fenómeno de la mundialización. Porque no hay solo le va bien a la Argentina, claro. Ahí le va bien a la Argentina si vende. ¿Y a quién le vende? Al mundo. ¿Y a qué mundo? A los chinos. Pero fíjate que hacia el plano interno latinoamericano, es decir, los dos principales socios, que son Brasil y Argentina, si a Brasil le va bien, a Argentina le va bien. Si a Brasil le va mal, a Argentina le va mal. Pero si a los dos le va mal, nosotros nos va mal también. Es decir... Y muere el proceso de cambio. Y cualquier proceso. Por eso te digo, eso voy a y cualquier proceso también. En los últimos tiempos se está hablando de que caen los precios de las materias primas y que se viene una crisis inminente en Bolivia. Yo tengo la verdad mis serias dudas, ¿no? Porque China, como decías, es un elemento fundamental en todo esto y requeriría que China entre en una especie de recesión para que nos afecte realmente fuerte, de manera profunda a todos los demás, y parecería que eso no va a suceder, no tenemos una bola mágica, pero parecería que eso no va a suceder. Lo que se denomina crisis en China para nosotros sería todo un éxito de crecimiento, ¿no? Pasa que ellos estaban creciendo al 8, 10 algún año, entonces claro, una desaceleración de ese crecimiento parece que es una crisis. Realmente no calificaría como crisis todavía. Es que ese desaceleramiento requiere menos materias primas, claro, menos producción, menos relación a los mercados, por lo tanto, al tener menos demanda de principalmente las materias primas en materia de minería que tenemos en Bolivia, obviamente van a caer, pero eso no significa que haya una situación catastrófica, ni que tampoco vaya a pasar una cosa como la que realmente se está... Pero sí significa un decrecimiento en cuanto a los ingresos. Y si Bolivia no está preparada con los instrumentos necesarios para afrontar esta pequeña caída de precios, se podría tener unos resultados un poco peores de los que se esperaría, pero bueno, eso estaría por verse, porque realmente tiene que estar preparada la economía. Yo tengo un susto que sí, que la economía ha estado creciendo en gran parte debido a un flujo bien fuerte de gasto público, ¿no? A través de bonos y otra clase de transferencias que no son productivas, entendidas en el sentido tradicional, ¿no? No es que vas a generar un rédito a través de eso, simplemente estás generando más PIB a través de la inyección de dinero en el sistema. Eso se podrá seguir haciendo, vas a poder cumplir siguiendo esas obligaciones, seguramente con ciertos problemas. Pero eso es también parte del tema de que estamos hablando, la internacionalización y la influencia de los mercados y de las políticas externas dentro del devenir histórico, el devenir político de nuestro país. Y yo creo que el análisis interior, lo que simplemente como última intervención mía, el análisis interior no puede ser, el análisis de la política boliviana y del devenir histórico boliviano no puede limitarse, como se ha estado últimamente haciendo los medios, al análisis interior de los factores que afectan a los distintos agentes en nuestra sociedad. Necesariamente de una manera muy importante tienen que estar incluidos los elementos externos. Terminó nuestro periodo. Mil gracias otra vez, Federico, como siempre, Roberto, excelente las intervenciones. Gracias a ustedes, amigos, acompañándonos como siempre. Hasta la próxima semana. Y obviamente hemos aprendido algo. Bolivia no es una isla definitivamente, dependemos de muchos otros factores exógenos para analizar nuestra existencia misma y nuestro proceso político. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días.